Donaire. Tiene la palabra la congresista Clave. Gracias, presidente. Presidente, el problema de la corrupción no se va a resolver sacando un látigo. El problema de la corrupción en distintas instituciones, y además hoy día quienes han hablado son personas que han estado en las Fuerzas Armadas y han estado en la policía, y que han visto claramente cómo estos fondos se han manejado mal, presidente. No se va a resolver con un látigo. El problema que tenemos, presidente, es que en el Perú la vivienda no es vista como un derecho fundamental, sino la vivienda está siendo trabajada como una mercancía, y el tema de fondo es quién lucra con el desarrollo de la vivienda. Y no tenemos una política nacional que garantice el derecho a vivienda. Ese es el problema. Y entonces estamos acá debatiendo un tema de fondo, presidente, porque si es verdad, todos nosotros conocemos, tenemos colegas en la policía que están hartos que les quiten el 5% de su sueldo, presidente. ¿Para qué? Para no recibir vivienda. ¿Para qué? Para que encima tengan que ir al mercado a buscar vivienda y aparte les siguen cobrando el 5%, presidente. Eso está mal. Pero no está mal solamente en la policía, está mal también en las instituciones armadas. Y tenemos que encontrar una solución para una política de vivienda en el país, presidente. ¿Qué es lo que falta? Entonces, primer punto, ¿un fondo como este debe ser un fondo obligatorio? No, presidente, tiene que ser un fondo voluntario, eso está claro. El problema, presidente, es que no podemos en este momento romper un sistema que ha partido de una base solidaria, de cero, haciendo una devolución integral, dejando a quienes están en proceso en el aire. Ese sí es un problema. Entonces necesitamos, presidente, que los presidentes de la Comisión de Vivienda y de la Comisión de Defensa puedan tener un cuarto intermedio, donde resuelvan, primero, garantizar, como ha dicho el congresista Lescano y otros, una aportación voluntaria a quienes quieren formar parte de un sistema solidario que ojalá logremos mantener. Tiempo adicional. Porque sin sistemas solidarios, presidente, no hay manera de resolver problemas estructurales. La manera en la que se ha visto que el mercado nos obliga a que de manera individual resolvamos todos un problema. Sí necesitamos sistemas solidarios. El problema, presidente, es que los sistemas solidarios no pueden estar centrados en bases de corrupción, servir para el lucro de otros y olvidarse de los que supuestamente son sus beneficiarios. Entonces, presidente, desde Nuevo Perú hemos dicho, con reserva apoyamos porque no puede ser obligatorio, pero no puede romperse el principio solidario así nomás, y tiene que haber un sistema claro de que no quede desfinanciado un fondo que hoy está atendiendo a algunas personas y que estas personas resulten doblemente afectadas, presidente. Esa es nuestra preocupación. Muchas gracias. Gracias, congresista Glave. Tiene la palabra el congresista Rosas. Presidente, muchas gracias. Presidente, si queremos entender que el problema de la vivienda es un derecho, y es un derecho humano, pero este derecho humano no solamente es de policías y militares, sino también de toda la población peruana. En este momento, así como estamos discutiendo el problema de los policías y militares, la vivienda de ellos, también deberíamos de discutir de los hermanos que están en este momento muriéndose a falta de las casitas calientes a 3.800 metros sobre el nivel del mar, y ver también los derechos que ellos tienen. Pero sin embargo, ahora nos trae para discutir este problema. Y este problema, presidente, es que efectivamente un fondo que fue creado de manera solidaria, pensando que los que tienen podrían aportar para los que no tienen. Sin embargo, este fondo solidario se convirtió más bien en un fondo de carácter de manejo corrupto, o sea, tenía una forma de manejar de manera corrupta, y creo que quien mejor lo ha explicado es quien niega que no hay corrupción generalizada, pero que sí hay corrupción es el congresista Donaire, que nos dice que no todo estaba corrupto, sino que una parte nomás, y que inclusive para los sorteos de las viviendas congelaban las fichas para las viviendas. ¿Qué mejor explicación de alguien que ha estado ahí y que nos explica que efectivamente era así este manejo? Y nosotros creemos desde el Frente Amplio que esa situación en el manejo tanto de fondos
que vienen, que de manera solidaria se coge para poder permitir que en otros sectores, en los mismos compañeros de trabajo de las fuerzas militares y policiales tengan un fondo de vivienda. Sin embargo, el manejo hasta estos momentos es un manejo de carácter corrupto. Y hay que decirlo, porque también en el tiempo de Fujimori, este fondo se manejó como una caja. Tiempo adicional. Se manejó como una caja chica del fujimorismo, y en el cual mucha delincuencia se hizo porque Montesinos y todos ellos manejaban a su libre albedrío estos fondos. Y por lo tanto, creemos que se debe de resolver de la siguiente manera, como lo que se ha planteado, que se devuelva el dinero a los que han aportado y también que haya una libre desafiliación en este fondo, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista Rosas. Tiene la palabra la congresista Espinosa. Congresista Espinosa, ¿va a hacer uso de la palabra? Congresista Espinosa, ¿va a hacer uso de la palabra? Gracias. Gracias, presidente. Presidente, el tema de la vivienda es un tema tanto de las Fuerzas Armadas y policiales como de la población en general. Es un derecho en el cual una política de Estado es fundamental para garantizar, sobre todo en estas épocas donde los fenómenos naturales también han afectado a las zonas del norte y la vivienda sigue siendo un tema pendiente en la agenda nacional. Por eso, señor presidente, hay diferentes posiciones respecto a la propuesta legislativa. Por lo tanto, es una propuesta que requiere todavía, señor presidente, más debate. Es una propuesta que, si bien es cierto, la vivienda para las Fuerzas Armadas y la Policía, sobre todo la Policía Nacional, señor presidente, a la cual, a pesar de los aportes, no se le ha cumplido con la promesa de la vivienda propia. Creemos que, dada la cantidad de oficiales, de personal subalterno de la Policía Nacional que está en la espera de una vivienda, es una propuesta que debería analizarse y que debería plantearse desde dos perspectivas. Número uno, señor presidente, si el aporte es obligatorio o el aporte es voluntario y en qué fecha se le va a otorgar la vivienda. No se le puede garantizar a una persona que está haciendo un aporte y que al final no reciba esa vivienda. Quien hace un aporte tiene el derecho, señor presidente, de recibir esa vivienda. Al hacerlo por ley, estamos haciendo el aporte obligatorio, y al votar con la reserva, señor presidente, la reserva cubre al congresista, pero no cubre al ciudadano de a pie que se enfrenta a esta falta de vivienda. Un programa nacional de vivienda, un programa que involucre a los ciudadanos de a pie y un programa para las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, es necesario, pero no, señor presidente. Tiempo adicional. Gracias, presidente. Pero todavía no se ha resuelto cuál va a ser el aporte, y si la persona quiere comprar una vivienda va a tener que recurrir a un préstamo bancario, a un préstamo hipotecario. Y por otro lado, el tema de vivienda en la Policía Nacional, los problemas que hemos visto y la corrupción con los fondos de la vivienda policial, señor presidente, y considerando además que también hay otro fondo de los trabajadores civiles que también están reclamando su devolución, creo que el proyecto, señor presidente, tiene que debatirse en las comisiones con una propuesta viable que garantice una vivienda digna para las Fuerzas Armadas. ¿Para que concluya? Señor presidente, como cuestión previa, que este proyecto vuelva a comisiones para garantizar una propuesta que ayude a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a tener el anhelado sueño de la casa propia. Gracias, congresista Espinosa. Tiene la palabra como vicepresidente de la Comisión de Defensa, habiendo concluido ya el rol de oradores, el congresista Carlos Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo solicito, señor presidente, un cuarto intermedio. El debate ha sido fructífero, han aparecido diferentes puntos de vista.
inclusive con la Comisión de Vivienda, y yo creo que es necesario consensuar todo lo que se ha escuchado esta mañana, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Tubino. Habiendo el vicepresidente de la Comisión de Defensa solicitado un cuarto intermedio, va a hacer uso de la palabra el congresista Ochoa, luego el presidente de la comisión, que es el congresista del Castillo. Antes de darle la palabra al congresista Ochoa, quiero remarcar que ambos dictámenes, tanto el de Vivienda como el de Defensa Nacional, vinieron con dictámenes aprobados por unanimidad. Tiene la palabra el congresista Ochoa. Gracias, presidente. Presidente, este proyecto de ley 24686 tenía un objetivo fundamental, que era cerrar esta brecha o cubrir esta necesidad de vivienda propia que aparentemente no se ha logrado. En tal sentido, presidente, creo que queda el reto de este Parlamento de mirar lo que tendrá que ser la política nacional de vivienda para maestros, para militares, para la agricultura, para médicos, etcétera, presidente, con cargo además que eventualmente en el futuro no sea, digamos, a la remuneración de los trabajadores y eventualmente una recaudación tipo renta. Pero, presidente, en este caso el debate ha ido en torno a la modificatoria de este proyecto de ley 24686, que por lo que hemos recibido, la coincidencia es que hoy podemos resolver, presidente, el tema de la no obligatoriedad de este bono. Y podemos dejar efectivamente pendiente para debatir y discutir el tema de las características de la devolución o cómo se tendría que hacer. Presidente, yo estoy de acuerdo con el presidente de la comisión, que ha sustentado el proyecto y el dictamen de la Comisión de Defensa. ¿Ha solicitado cuarto intermedio? Ok. Tiene la palabra congresista del Castillo, habiendo solicitado cuarto intermedio, congresista Tubino y congresista Ochoa. Señor presidente, quiero en primer lugar pedir disculpas porque un tema de último momento me impidió estar desde el inicio del debate, pero agradezco su atención para poder precisar algunos temas, ¿no? Creo que hace mucho sentido que un fondo de aportación de vivienda tenga la condición de voluntario, porque en efecto se puede crear una ilusión, un espejismo de una cosa que alguien va aportando y tenemos el mismo fenómeno que el FONAVI. El tema, señor presidente, es que este proyecto de ley, con buen criterio, empieza hablando de la necesidad de una modernización de la estructura. Pero habla de la modernización de la estructura, pero en la práctica desarma la estructura. Porque si tú a un sistema de aportación solidaria lo pasamos de obligatorio a voluntario sorpresivamente, y encima la devolución de los aportes, esto significa desfondar la institución de un día al otro. Entonces, un minuto adicional. Ratificando, señor presidente, mi criterio, en el sentido de que, por supuesto que es atendible la preocupación de la aportación voluntaria en lugar de obligatorio, no puedo soslayar que tanto el informe del Ministerio de Economía y Finanzas como del Ministerio de Vivienda son adversos a la propuesta, y el de Economía y Finanzas incide mucho en que ni siquiera se ha estudiado el impacto económico que significaría la potencial devolución y su modalidad de devolución. Entonces yo pediría, señor presidente, acogiendo el pedido de la congresista Marisol Espinosa, y dado que quien habla no tiene ni 24 horas a cargo de la comisión, me gustaría a mí estudiarlo porque realmente es un tema para resolver, opinar y votar con seriedad. Para que concluya, por favor, tiempo adicional. Señor presidente, para no caer en un acto que es muy simpático, pero puede terminar en una tremenda irresponsabilidad. Entonces, claro, se ha pedido un cuarto intermedio. Yo sugeriría a nuestro colega Tubino, si tuviera bien aceptar, que lo volvamos a la comisión, lo estudiamos ahí
evaluamos las opiniones técnicas que nos han llegado, escuchamos a los que haya que escuchar y planteamos lo más pronto posible una alternativa al Pleno del Congreso para no votar a ciegas, señor presidente, sino votar con gran responsabilidad. Gracias. Gracias, congresista del Castillo. Entonces, habiendo solicitado a ambos presidentes de las comisiones de Vivienda y Defensa Nacional un cuarto intermedio, nos vamos al cuarto intermedio. Señor relator, siguiente tema. Perdón, congresista del Castillo. Señor presidente, yo he aceptado la cuestión previa de la congresista Marisol Espinosa de que vuelva a comisión. Ok. Como había sustentado el dictamen el vicepresidente de la comisión, habíamos recogido su propuesta. En vista que ya está acá el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, presidente, se allana la solicitud de la congresista Espinosa para que regrese a comisión. Entonces, el proyecto regresa a comisión. Siguiente. Ok, entonces vamos a registrar asistencia para poner al voto la solicitud de la congresista Espinosa. La cuestión previa, señores congresistas, es para que el dictamen retorne a las comisiones. Bien, en estos momentos, entonces, se ha puesto atención a los diferentes argumentos, algunos que piden, por ejemplo, que la devolución de aportes a vivienda, miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Recordemos que en la Comisión de Defensa se había aprobado la devolución de aportes a los fondos de vivienda militar policial en beneficio de 161.000 efectivos en situación de retiro y actividad. También lo que se está pidiendo es un cuarto intermedio. Otros están pidiendo que se regrese esto a comisión. En estos momentos se está registrando la asistencia antes de someter a votación. Hemos escuchado al congresista Carlos Tubino, al congresista Donaire, también a los diversos parlamentarios. Se va a declarar el cierre de la asistencia. Y está la votación. Recordemos que lo que se ha sustentado son los proyectos de ley 113, 463, 1192, 1616, 2040 y 2572 de la Comisión de Defensa y Vivienda, que propone modificar la ley 24686, ley que crea en cada instituto de las Fuerzas Armadas y Policiales asistencia cerrada, el Fondo de Vivienda Militar Policial. Han registrado su asistencia 90 señores congresistas al voto. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Congresista Nanculí, Dipas, Martorell, Melgarejo, Lombardi. Votación cerrada. Han votado a favor para que regrese a comisión los dictámenes 81 señores congresistas, 4 en contra, 4 abstenciones. Más Tapia, ¿qué color? Verde. Sarmiento, verde. Alcorta, verde. Mantilla, verde. Wilca, verde. Bruce, rojo. Echevarría, verde. Lombardi, rojo. García Belaunde, ámbar. Curro, verde.
Pariona, verde. Tubino, verde. Del Águila, verde. Ramírez, rojo. Beteta, verde. 93 a favor, 5 en contra, 5 abstenciones. 93. Costa, rojo. 93 a favor, 6 en contra, 5 93 a favor, 6 en contra, 5 abstenciones. El dictamen ha regresado a comisiones. Segundo tema. De la Comisión de Trabajo, proyectos de ley 135 y 2149, se propone precisar alcances de la compensación por tiempos de servicio de los trabajadores de salud pertenecientes al régimen laboral del Decreto Legislativo 276. Antes de iniciar la sustentación, me solicita el uso de la palabra la congresista Foronda. Tiene la palabra por 1 minuto. Gracias, presidente. Saludos a mis colegas parlamentarios y agradecerle por el uso de la palabra en el Parlamento, presidente, para informar 2 cosas muy graves que actualmente están sucediendo en el país, y yo le pido a mis colegas poderme prestar, por favor, un poquito de atención. Gracias, colegas. Se trata, presidente, de que el día de hoy nuevamente el conflicto de Tumán está en ascenso. Se han tomado las carreteras, presidente, a causa de que se ha dado una nueva resolución judicial a favor de uno de estos grupos que están controlando la administración de esta central azucarera, presidente, y está generando un conjunto de violaciones a los derechos laborales y también a los derechos humanos de quienes residen en Tumán. Por esa razón, presidente, pediría que desde acá el Congreso al ministro del Interior, para tener la cordura suficiente, y a la PCM, de instalar de una vez una mesa de diálogo y tener una medida pacífica entre todas las partes involucradas en el conflicto. Finalmente, presidente, también sucede lo mismo el día de hoy. Para que concluya, por favor. El día de hoy, presidente, ha iniciado ahora en la selva de nuestro país, en la zona de Andoas, presidente, un paro nacional indefinido por el tema de contaminación por mercurio de ese sector, deforestación, y que se han descubierto más de 30 pistas clandestinas de narcotraficantes que están afectando a los pueblos indígenas en contacto inicial. Ellos se encuentran también, presidente, solicitando una medida de este Parlamento de intermediación para un diálogo directo con el presidente de la República y evitar costos de vidas humanas, presidente. Gracias, congresista Foronda. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Trabajo, que ha sido leído por el señor relator. Al respecto, la Comisión de Presupuesto ha presentado un dictamen de inhibición aprobado por mayoría respecto al proyecto de ley 135. Tiene la palabra el congresista Lapa Inca, presidente de la Comisión de Trabajo, hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Saludar al Parlamento Nacional. Señor presidente, el dictamen acumula los proyectos número 135/2016-CR, el número 2149/2017-CR, los que proponen una ley que precise el cálculo de la compensación por tiempo de servicio de los trabajadores del Seguro Social, de Salud y Salud, pertenecientes al régimen laboral del Decreto Legislativo número 276. El proyecto número 135/2016 fue presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular, y el proyecto de ley número 2149/2017 presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular. El dictamen fue aprobado por unanimidad en la 8ª sesión ordinaria celebrada el 12 de diciembre de 2017. La proposición presentada tiene por objeto evitar que Salud interprete erróneamente la normativa jurídica que conlleve a que los trabajadores cesantes reciban beneficios injustos luego de haber laborado más de 30 años al servicio de salud. Para tal efecto, es necesario emitir una norma que subsane este error y precise que el Decreto Supremo número 51-91-PCM no es de aplicación para los trabajadores del régimen laboral
del Decreto Legislativo 276. Lo dispuesto por el artículo 54 del Decreto Legislativo número 276 y sus normas modificatorias y ampliatorias, así como lo establecido por la resolución 298-IPSS-97, tiene el efecto normativo para salud, de tal forma que el cálculo de la CTS y beneficios colaterales que se otorgan durante su carrera administrativa y al momento del cese de los trabajadores del régimen laboral del Decreto Legislativo número 276 se debe efectuar sobre el 100% de las remuneraciones percibidas de acuerdo a lo establecido en la Resolución Suprema número 18 y la Resolución Suprema número 19 y las modificaciones contenidas en la Resolución número 666-GG de Salud 2014. En ese sentido, señor presidente, se propone una fórmula legal en el artículo único con el texto siguiente. Precise que para el cálculo de la compensación por tiempo de servicio CTS, que se otorga al momento del cese a los trabajadores del Seguro Social de Salud pertenecientes al régimen laboral del Decreto Legislativo 276 y su modificatoria, ley número 25.224, debe tomarse en cuenta el 100% del ingreso percibido, remuneración principal y bonificación por productividad, de acuerdo a lo establecido en la resolución de la Gerencia General 298-GG-IPSS-97, Resolución Suprema número 18-97 y Resolución Suprema 19-97-EF, que fueron generadas por las leyes números 26.553, 26.706 y el decreto de ley número 25.926. Señor presidente, solicito el voto favorable de la presente proyecto al Parlamento Nacional. Muchas gracias. Gracias, congresista Lapa. Como el dictamen de la Comisión de Trabajo ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un mínimo de 2 minutos para poder hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el congresista Segundo Tapia, luego el congresista Pacori. Gracias, presidente. Mi saludo a mis colegas parlamentarios. Hoy este Parlamento Nacional realmente va a hacer énfasis a un tema de justicia de los trabajadores de salud. Y es así, presidente, que están en discusión los proyectos de ley 01335 y el 2149, pero decirles, presidente, que fundamentalmente este es un tema de la CTS, por lo cual se dice pues que hay trabajadores de salud que prácticamente en el momento del cese y que tienen incluso 30 años prácticamente no gozan de este beneficio de la CTS. Presidente, incluso hay opiniones como el Ministerio de Salud que declara viable. Por otro lado, presidente, la Constitución Política del Perú, en su artículo 26, inciso 3, manifiesta este tema de justicia para los trabajadores. Presidente, de esta manera van a ser beneficiados 2.186 cesantes de salud y teniendo en consideración, presidente, de que es un tema de justicia. Cuando se habla de que esto afecta al Tesoro Público, eso no es correcto, presidente, toda vez que el Fondo de Salud es un fondo tangible, garantizado por la Constitución Política del Perú y que corresponde a los asegurados. Por tanto, presidente, pido a esta representación nacional que tengan a bien, pues, aprobar este proyecto de ley que precisa alcances de la compensación por tiempo de servicio a los trabajadores de salud pertenecientes al régimen laboral, decreto legislativo 276, y que toma en cuenta, presidente, el 100% de ingreso percibido en cumplimiento de la resolución gerencial 298, la resolución suprema 018, amparado en las leyes
26553, 26706 y el decreto ley número 25. Tiempo adicional. Presidente, solamente para decirle, presidente, que el recurso humano en salud hay que cuidarlo, hay que protegerlo y tiene impacto en lo que refiere a nuestros pacientes. Es importante que una institución como es Salud, que pertenece al Ministerio de Trabajo, en el marco de la justicia, tenga que ser solidario con sus trabajadores, que en muchos de los casos son más de 30 años que han trabajado para la institución. Colegas congresistas, en un tema de justicia, aprobemos este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Tapia. Como lo dije, son 2 minutos por cada grupo parlamentario, sin embargo, con